El saludo de parte de nuestro secretario general Pablo Speller, que se encuentra en Montevideo, que estamos celebrando 10 años de Carta Cultural Iberoamericana, que es nuestra hoja de ruta en cultura para todo el espacio iberoamericano. Y no quiero entretenerme mucho porque ya que hemos empezado con un poco de retraso, Fabricio ha llegado justo a su hora, pero luego había que hacer ahí una serie de componentes. Bueno, yo a Fabricio lo conocí ya hace creo que 1 año y medio. Él intervino en la OI. Les voy a contar una anécdota que pasó allí, pero para que no se asusten no va a pasar aquí. Le preguntaron a Fabricio cuánto tiempo disponía para su charla, y la persona no pensó de cuánto tiempo en la charla, sino hasta cuándo estaba abierto el local, y le dijeron pues unas 3 horas, y estuvo hablando 3 horas. Me he olvidado, es verdad. Esas cosas, tú que te dedicas a la neurociencia, no te puedes olvidar. A mí me impactó aquello las 3 horas, y más, el vídeo de aquella conferencia no está en una parte, sino está dividido en 3, porque Fabricio habló 3 horas, porque alguien le dijo que tenía que hablar 3 horas, o por lo menos él entendió 3 horas. No va a pasar eso aquí. Entre otras cosas, mañana tiene que intervenir en Valencia, igual que intervino hace poco en Barcelona, con bastante gente. Para nosotros es, además, hoy justo empieza en Madrid, bueno, en toda España y en toda Europa, la Semana de la Ciencia. Entonces, para nosotros, que nunca habíamos hecho una actividad vinculada a la Semana de la Ciencia, la ponemos como rótulo de Semana de la Ciencia, porque, entre otras cosas, es de las pocas veces que dentro de la OI tenemos a gente que vende el mundo de la ciencia. Y Fabricio es biólogo, no es educador, no es pedagogo, es un biólogo, doctorado, con papers en revistas indexadas en su campo, que decidió trabajar en el mundo de la educación. Y decidió trabajar en el mundo de la educación, y realmente en Argentina, que es el espacio que conozco muy bien. Él llena teatros, como Educar al Cerebro, llena teatros de 1000 personas en Córdoba y demás, y ha hecho todo un movimiento que, bajo el rótulo de Educar al Cerebro, es esto que está aquí, viene haciendo desde hace años. Él no solo, ahí no habla todas las horas, porque eso son jornadas de todo el día. Aunque lo de la OI le podría haber servido de entrenamiento, el día que te quedes solo lo puedes hacer perfectamente. No es el caso. También creo que en abril del año pasado, viniste por aquí, hicimos una videoconferencia para un grupo de educadores. Son como 4.600 en la comunidad de educadores por la cultura científica, y lo ligábamos mucho a que uno de ellos había escrito un artículo de qué pasa si al empezar la clase de ciencias hago puntos suspensivos. En realidad se estaba refiriendo a la sorpresa, que es uno de los hilos conductores de Fabricio. Aquello lo hicimos por videoconferencia, hubo bastante gente, el vídeo ya lo ha visto bastante, muchos más. Aquello no duró 3 horas, duró 1 hora, que esperemos lo que dure esta. Hay un tema que realmente para nosotros es muy importante, y es en nuestra área de ciencia. Yo soy Juan Carlos Toscano y coordino el área de ciencia en la OI. Es hacer que la ciencia se acerque a la educación. No solamente en este caso directamente al mundo de la educación, sino queremos que los científicos se vinculen más a trabajar con los profesores, para que a la hora de enseñar ciencias el científico no sea un bicho raro que los estudiantes nunca han visto, sino un bicho como es él, de raro, porque es muy grande, muy alto. Mejor que estemos sentados los dos, porque si no parezco un enano. Sino que realmente vean que el científico es una persona como otra cualquiera, y que los científicos trabajen en educación me parece una muy buena noticia, y qué mejor forma para empezar la Semana de la Ciencia que hacerlo así. Bueno, no quiero entretener más, aquí está todo tu currículum, como todo el mundo ha visto la página, no creo que sea necesario repetirlo, simplemente decir que espero que a nadie se le olvide esta conferencia haciendo alguna cosa. Y tuya la palabra, Patricio. Buenísimo. Si hablo así, ¿me escuchan o...? Me gusta estar... Si no, estoy parado. Si me paro es mejor, ¿no? ¿Me escuchan así? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, no, díganme, me siento y hablo con
Soy muy inquieto, así que me cuesta mucho estar sentado. Perdón. Me voy lejos por si acaso. Para hacerse tan alto. Bueno, súper agradecido. Primero, mil disculpas por llegar tarde. Hay mucho tránsito y tardado mucho el taxi. Pero más allá de eso, súper agradecido a toda la OEI. Me había olvidado de esas 3 horas. Fue una confusión. Pero no paraba de hablar y nadie me decía nada. Yo seguí y cuando terminó me dijeron era 1 hora y hablé 3. Fue un problema editar los videos. Es una vergüenza. Hoy voy a hablar poquito. Yo me puse el teléfono acá para no pasarme de la hora. Bueno, agradezco a Juan Carlos. Hizo absolutamente todo un laburo infernal. Así que estoy súper feliz. Piensen que el proyecto de Educando el Cerebro es un proyecto que se hace de manera a pulmón, como se dice en Argentina, sin ningún tipo de presupuesto, con muy poco presupuesto. Es un trabajo, no sé, hecho con mucha pasión desde un ámbito muy lejano, a veces, que es la ciencia, hacia el ámbito educativo. Así que nada, espero que les guste, que se entienda, y espero que sea el primero de un montón de charlas que podamos hacer. Así que nada, estoy absolutamente feliz y les agradezco a todos que vinieron, ¿sí? Porque no sabemos si puede venir alguien. Así que nada, estoy muy contento de verlos a ustedes. Y no solamente agradecer a la OEI y a Juan Carlos, sino el vínculo con la OEI de Argentina, a Vera, que bueno, hicieron posible esta relación, pero bueno, es todo mérito de él, así que todo lo que está organizado es gracias a él, así que se lo agradezco de todo corazón. Sabiendo que el corazón no sirve para agradecer y que todo pasa por el cerebro, pero lo sigo diciendo. Bueno, lo que le voy a contar hoy es de qué manera el cerebro puede alterar la memoria. No sé si yo los tapo mucho ahí, ¿no? Pero bueno, hay un par de incubadoras si quieren sentarse. Y lo que le voy a contar básicamente es que vine hasta acá para decirles una cosa recontra obvia, ¿sí? Hice como 12.000 kilómetros para contarles que a la mañana, ¿sí? Me levanté muy temprano para salir de Valencia para acá y me levanté y tomé café, ¿sí? Hice un desayuno, nunca un desayuno, ¿sí? Y no sé si ustedes tomaron desayuno o toman desayuno siempre, pero me empecé a dar cuenta que ese desayuno, el de hoy a la mañana, ¿sí? De hace unas horas, era bastante parecido al desayuno del día anterior, era bastante parecido al de la semana anterior, era bastante parecido al del mes anterior, al del año anterior. Que hace un montón de años que yo venía desayunando, ¿sí? Más de 30 años que desayuno, pero no me acuerdo de todos esos desayunos, ¿sí? No sé si ustedes tienen recuerdo de todos los desayunos que tienen, o de todas las cenas, o de todas las rutinas, pero yo me acuerdo mucho, pero mucho, el desayuno que estaba tomando hace más de 15 años, ¿sí? No sé si recuerdan esa escena. ¿Eso cuándo fue? El 11 de septiembre del 2001, ¿sí? Fue hace 15 años y pico, ¿sí? Y para mí fue el desayuno y para ustedes fue el momento de la tarde o del almuerzo. ¿Recuerdan el video del avión chocando o recuerdan qué estaban haciendo? ¿O todo? ¿Quién me quiere contar, aunque sea así gritando, como estoy haciendo yo, qué estaba haciendo ese día? Trabajando. Bien. Estaba felicitando a una compañera, nos había invitado al aperitivo. Cuando lo vimos no sabíamos qué era, si era un vídeo o realmente fue la... ¿Y dónde estabas? En casa de la directora del colegio. ¿Y cómo se llamaba? Samuel. ¿Y quién más estaba? Pues Felipe y yo. ¿Y en qué lugar de la casa fue? En el salón. ¿Y tenés imágenes de esa situación? Sí, total. Bien, perfecto. Me encanta. Y Después eso estoy que no. pagado para estar acá. Gracias. Si no se caía toda la charla. ¿Alguien más que me cuente algo parecido a lo que dijo ella? ¿Alguien más que me quiere contar? ¿Qué recuerda? Yo no vi el video. Yo estaba trabajando y vino gente. Yo estaba en el colegio y no salí del colegio porque comía en el colegio. Y vino gente que sí que había comido en su casa y vinieron diciendo, lo que ha pasado, no sé qué, no os habéis enterado y tal. Pero yo lo primero que oí fue comentarios de la gente. Hasta la tarde no vi
Nada, pero te acordás de esos comentarios, te Me acordás de esa acuerdo de los gente. comentarios, sí, sí. Bien, ¿alguien más que se acuerde mucho de lo que estaba haciendo en esa situación? Bueno, yo me acuerdo que estaba comiendo y entonces estaba viéndolo tranquilamente y la locutora estaba narrando lo que ocurría, pues yo creo que era la locutora española y entonces lo estaba diciendo con tranquilidad, diciendo pues como una cosa curiosa que estaba ocurriendo y pues nos están mandando estas imágenes, está ocurriendo esto. Y yo, como la locutora estaba tranquila, pues yo pensé que no sería nada. Y luego ya vi que aquello era muy raro porque pasaban más cosas, un avión, luego una explosión y otra explosión. Pero lo que sí recuerdo es que la narración era más o menos tranquila porque estaba la locutora igualmente sorprendida y entonces pues lo estaba diciendo, ¿qué pasa aquí? Como si ella misma no se lo creyera. ¿Te llamó la atención esa Y me tranquilidad? llamó la atención eso. Bien, yo les cuento lo que estaba haciendo. Yo viví en la casa de mis padres y era bastante más joven que ahora, 15 años más joven. Me acuerdo estar prendiendo la tele para ver la temperatura. En Argentina el noticiero básicamente cuenta la temperatura, el resto son historias que a nadie le interesa porque siempre pasan cosas feas. Entonces, yo estaba viendo la temperatura porque estaba por salir de mi casa y de golpe me encontré con esta imagen y me acuerdo todo. Me acuerdo del día soleado, me acuerdo de la televisión 14 pulgadas que era así de chiquitita, me acuerdo de bajar, contárselo a mi mamá, de prender la radio, me acuerdo cuál era el programa de radio que prendimos, de volver a la tele y ver el segundo impacto, porque eso fue lo genial, entre miles de comillas, del atentado. O sea, generar como una expectativa terrible para que todo el mundo esté viendo el segundo avión, lo cual fue fatal. Así que, pero la pregunta es, si yo les hago otro nuevo cuestionamiento, ¿se acuerdan algo? Esto fue el 11, ¿sí? ¿Se acuerdan algo del 12? ¿Del 13? Me voy a hacer más bueno. ¿Se acuerdan algo del 11 de septiembre, pero del año pasado? Bien. ¿Se acuerdan algo del 11 de septiembre de hace 2 meses? O sea, de este año. De ese momento, de ese mediodía. Bueno, ella no quiere participar. ¿El resto se acuerda? ¿Qué te acordás? Pues yo me acuerdo que volví a ver esto y tenía que preparar un trabajo para los chicos y dije, pues voy a trabajar sobre esto, que Bien. me ha apañado. Bien. ¿Pero te acordás de exactamente dónde estabas? ¿Todos Sí, esos sí, detalles? estaba, sí, me acuerdo. Es que Uno fue de muy 100 no se impactante. acuerda. Bueno, pero puede pasar que no se acuerde de muchas cosas. Pero ustedes no sé si se Normalmente dieron no me cuenta que acuerdo. hay en nuestra cabeza, o sea, cuando hablamos de tiempo y de la memoria, ¿sí? Hay cosas que persistieron en sus recuerdos, cosas que se van, ¿sí? O sea, ¿y por qué sucede eso? ¿Por qué algunas cosas las recordamos por mucho tiempo y otras cosas, aunque querramos y hagamos un esfuerzo enorme, se fueron, se nos escurren así de la mano como arena, así desesperadamente? Y en realidad eso sucede por un proceso que funciona en nuestro cerebro. En Argentina, desgraciadamente, hay un boom con el cerebro, todo se llama neuroalgo, ¿sí? Neurociencia, que está bien porque es una ciencia, pero hay neuro todo, ¿sí? Neurococina, neuropolítica, neuromarketing, neuro lo que sea, lo cual a mí me pone un poco mal porque yo trabajo como científico y desde que está el boom de la ciencia, ahora soy un neurocientífico, una disciplina que no existe, o sea, no hay ninguna universidad que se egrese en neurocientíficos, pero bueno, el marketing hace todo. Y gracias a la neurociencia, hoy podemos saber que esos recuerdos, ¿sí?, que ustedes están contándome de dónde estaban, qué estaban haciendo, se guardan específicamente en conexiones en el cerebro de algunos de ustedes, ¿sí? Cuando un recuerdo, cuando una experiencia llega a cualquiera de sus sentidos, por lo menos 2 neuronas se van a conectar y van a guardar ese recuerdo. El recuerdo, la memoria, está en un lugar físico, que son esas conexiones, ¿sí? Y no sé si ustedes alguna vez vieron, pero esta es una neurona. Para mí, esta imagen es hermosa, porque me dedico a esto, pero quizás no les genere nada ver una célula. Pero las neuronas, ustedes tienen más o menos en su cabeza
en el orden de 100.000 millones de neuronas, más o menos, ¿sí? Lo cual es un número inmensamente grande. Para que ustedes se den una idea de lo que son 100.000 millones de algo, yo les voy a hacer una comparación muy simple. 100.000 millones de algo es más o menos la cantidad de arena, o sea, de granitos de arena que entran en un volquete. No sé si se llama acá volquete. Hay una empresa que tiene un nombre muy característico acá, que cada vez que lo veo le saco una foto porque en Argentina es un insulto, así que hay una empresa de volquetes que se llama. Creo que, a ver si no lo voy a decir, porque es un insulto. Y bueno, toda esa cantidad de granos de arena nosotros lo tenemos en neuronas en nuestro cerebro, ¿sí? Lo cual es absolutamente increíble. Ah, está sucediendo. Se acaba de parar, ella hace un que es argentina. Y vino exclusivamente porque ella ayudó a hacer el vídeo. Bueno, y nosotros tenemos casi 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Pero lo fantástico es que estas neuronas, ¿sí?, no están ahí puestas y se distribuyen, sino que están asociadas en distintas partes que cumplen determinadas funciones. Y lo increíble es que estas neuronas no se conectan entre sí azarosamente, ¿sí? Se conectan entre sí para guardar o para hacer determinadas funciones. Por ejemplo, cuando hablamos de memoria, se van a conectar así para guardar esos recuerdos. Pero lo fascinante es que estas neuronas no se conectan una con una, sino que cada neurona puede conectarse hasta con otros miles de neuronas, lo cual hace que el sistema sea muy complejo, ¿sí? O sea, porque la cantidad de redes que puede generar nuestro cerebro es enorme. Entonces, el chiste o el objetivo de la charla o de la investigación que yo vengo realizando es tratar de encontrar, no sé si conocen esto, pero es un cassette, ¿sí? Por suerte lo conocen porque es un objeto viejo ya para los adolescentes. Esto no existe, ¿sí? Para los niños menos. Pero no sé si recuerdan la función que tenía esto. O sea, para mí, yo era adolescente cuando fui contemporáneo a esto, y para mí esto era lo mejor que le podía pasar al mundo, porque yo estaba escuchando la radio, ¿sí?, y estaba escuchando un tema de música, pero que sabía que ese tema de música no lo podía escuchar muchas veces, porque no había YouTube que podía buscar el tema. Entonces lo que yo hacía era ir corriendo al grabador y apretaba el botón de grabar, rec, y me quedaba con una porción de la canción. Yo, obviamente el comienzo no lo tenía, y en el medio había muchas veces que el locutor decía el nombre de la radio para que nadie haga eso que estaba haciendo yo. Y yo me quedaba con una porción de mi vida que de otra manera se iba a perder, ¿sí? Por lo cual era genial, porque yo, como había fiestas infantiles o de adolescentes, y llevaba estos cassettes que tenían temas de distintas bandas y me sentía como un DJ, así que este objeto era absolutamente fascinante. En Argentina se llamaba cassette virgen, ¿sí? No sé si acá tenías el mismo nombre. Bueno, me pasó algo muy gracioso, se los cuento como para relajarme un poco, pero nosotros damos capacitaciones, Educando al Cerebro da capacitaciones a docentes, pero algunos docentes llevaron alumnos una vez y nunca nos avisaron. Y cuando yo conté esto en un teatro lleno en Córdoba, pregunté, ¿todos conocen esto? Y escuché un montón de voces de niños diciendo que no. Fue una incomodidad terrible, por dos cuestiones. Primero, me sentí muy viejo. Y por otro lado, es muy difícil explicar el concepto de cassette virgen a los adolescentes. Fue una situación espantosa. Porque yo ya no había nacido con el concepto, ya lo sabía desde antes. Entonces, bueno, la virginidad del cassette te daba esa potencialidad de guardar un pedacito de historia. Y eso es lo que generan nuestras tecnologías. O sea, uno ahora va a un viaje soñado, a una playa, a un lugar, y quiere quedarse con ese momento, que sabe que se lo va a olvidar, o que probablemente se lo olvide. ¿Y qué hace? Le saca una foto, lo filma, porque tenemos conciencia de que el cerebro guarda lo que quiere, ¿sí? De hecho, si se lo ponen a pensar, y nos vamos un poco para atrás en el tiempo, en algún punto la escritura es la personificación de la conciencia de que todo lo que tenemos se va. Entonces cuando lo escribimos, perdura, ¿sí? Y para eso tengo que hablar de la memoria. Yo trabajo en el estudio de la memoria, y la memoria tiene 3 fases, ¿sí?, como mínimo. Una fase que se llama de adquisición. Tuve la salvedad de saber, ustedes son muchos docentes o están vinculados con el sistema educativo, ¿no? Bueno, nosotros en vez de llamarlo adquisición lo llamamos aprendizaje. Si yo decía aprendizaje me iban a matar, porque eso no es aprendizaje, pero bueno, en neurociencia esta fase se llama de aprendizaje. Pero bueno, hagamos de cuenta que se llama
adquisición, que es cuando uno adquiere información. En estos momentos ustedes están adquiriendo muchísima información, que es lo que yo les estoy hablando, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Su cerebro, a medida que van aprendiendo cosas, va a ir conectando esas neuronas y van a sostener esos recuerdos. Pero esos recuerdos no se guardan de inmediato en el cerebro, sino que entran en una fase que se llama fase de consolidación. La fase de consolidación es algo muy, pero muy importante, porque esta fase de consolidación va a decidir si yo guardo o no ese recuerdo. ¿Me siguen hasta ahí? Pero lo más importante de esta fase de consolidación es que tarda más o menos 12 horas. Y quiero que se pongan a pensar que ahora son las 6:30 de la tarde, y lo que están aprendiendo ahora, lo que están intentando consolidar, va a terminar de guardarse ¿a qué hora? A las 6:30 de la mañana, ¿sí? Y piensen en un chico que está aprendiendo algo a las 9 de la mañana. ¿Cuándo el cerebro va a terminar de guardar esa información? A las 9 de la noche. ¿Y qué le pasó en el medio? 7.000 millones de cosas. Todas esas cosas que pasan en el medio durante el proceso de consolidación pueden interferir, mejorar o empeorar ese proceso de consolidación. ¿Se entiende? Por eso lo que vamos a estudiar es gracias a que ese proceso de consolidación es tan lento. Una vez que consolidamos ese recuerdo y ese recuerdo se guardó en nuestro cerebro, vamos a llegar al proceso de evocación. ¿Qué es lo que les pregunté a ustedes? ¿Sí? Recién les pregunté qué estaban haciendo o qué recuerdos tenían. Este proceso de evocación es como la vedette de los docentes. Porque ¿cómo evidenciamos nosotros, los docentes, que un alumno estudió? Porque evoca. Y eso, por un lado es necesario, pero por otro lado es terrible. Porque el alumno puede haber adquirido y consolidado un montón de información, y eso no es necesario realmente para la evocación. Puede ser que no evoque, porque esto es un proceso distinto a todo este. Y este proceso de evocación no está ligado directamente a que haya estudiado, pero necesariamente lo tenemos que hacer así. Así que no lo voy a criticar de ese lado. Una vez que evocamos, esos recuerdos que guardamos los podemos catalogar en distintos tipos de recuerdos. Y podemos dividir los recuerdos por lo menos en dos, ¿sí? A nivel temporal. Uno son los recuerdos de corto término. No sé si vieron la película, pero yo no la había visto, la vi justo en el avión, me vino re bien. Había visto la primera, de Buscando a Nemo, pero no había visto la de Doris. No sé si la vieron, pero el personaje este es absolutamente genial porque tiene un problema de memoria y lo único que tiene es memoria de corto término. Hay muchas películas donde personajes tienen memoria de corto término. Significa que una persona se va a acordar unos minutos la situación, ¿sí? Algo así como 30 minutos, dependiendo de la especie, 1 hora, 2 horas de los humanos, ¿sí? Después el recuerdo se va. Tenés amnesia, es como que no lo viviste, ¿sí? Por otro lado, existen memorias de largo término. Y busqué esta imagen porque tiene mucho sentido la anécdota que les voy a contar, porque tiene mucho sentido en España y porque tiene mucho sentido con respecto a las memorias de largo término. El año pasado, o este año, no recuerdo muy bien, el año pasado, mi abuela, que por ese entonces tenía 103 años, era muy pero muy vieja, me dijo que quería volver al lugar donde ella había estado en la infancia, ¿sí? A la casa donde ella se había criado. Quería pasar por la puerta, ¿sí? Estábamos muy lejos, ella estaba viviendo muy lejos de esa ciudad, así que en la esquina esa funcionaba una farmacia, que era la farmacia de mi bisabuelo, que era español. Entonces subí a mi abuelo en el auto, hicimos todo ese recorrido, ella volvió a Buenos Aires, hace un montón que no iba. Llegamos a esa esquina, que ya no era más una farmacia, era una pinturería, pero tenía como un aspecto de esas farmacias viejas. Y me dijo algo terriblemente loco para mí, que me dijo, mirá, en esa terraza, dice, yo vi pasar un avión. Yo no le di interés, no como todo nieto, sino porque no me pareció algo relevante. No me pareció algo relevante hasta que dijo una cosa
fascinante que fue, yo recuerdo que el piloto de ese avión se llamaba, y hizo así como memoria, dijo, se llamaba Ramón, creo que Ramón Franco. En Argentina hay muchísimas calles que se llaman Ramón Franco. Yo nunca investigué por qué se llamaban Ramón Franco, ni me interesó. Así que dije, bueno, habrá pensado en esa calle, se habrá confundido la historia. Bueno, la llevé al geriátrico y lo que hice fue agarrar lo que hace cualquier ser humano en la actualidad, desgraciadamente, que es que cuando uno no sabe, que agarra el celular, entra en Wikipedia y puse Ramón Franco. Y lo que descubrí es que mi abuela tenía razón. Porque este avión que comandó Ramón Franco se llamaba Plus Ultra y fue el primer avión que cruzó de Madrid a Sudamérica. Y que el último lugar donde llegó fue el primer avión que cruzó el Atlántico, ¿sí? Me interesé sobre todo en la aeronáutica. Iba a 180 km/h. Estaban re locos estos tipos que cruzaron porque iba como un auto despacio, ¿sí? Cruzando el mar, el océano. Y lo más interesante es que ¿por qué mi abuela se acordaba de eso? Porque era una cosa muy insólita en su momento. Tal cual, era algo absolutamente anormal que un avión te pase por la cabeza, porque no existían los aviones, ¿sí? Entonces, que un aparato volador te pase por la cabeza cuando mi abuela tenía 9 años, fue hace 90 y pico de años, ¿sí? Fue absolutamente asombroso. Por eso recordaba el nombre de un piloto de ese avión. Pero lo fascinante, más allá del recuerdo, quizás el apellido Franco y que era el hermano de Franco no les traiga ninguna gracia, pero bueno, no es una cuestión del recuerdo de mi abuela, te juro. Pero a lo que voy es que lo interesante de pensar, ¿sí?, es que en la cabeza de mi abuela o en la cabeza de ustedes hay neuronas que están conectadas por años, ¿sí? Y esa conexión que tienen esas neuronas es fascinante pensar que se sostiene activamente, que demanda un montón de trabajo, ¿sí? Ustedes tienen en su cabeza recuerdos de su infancia. Eso quiere decir que 2 neuronas están sosteniendo esa imagen, ¿sí? Por lo cual, para mí que estudio el cerebro me parece absolutamente fascinante. Pero ¿cómo comprobamos científicamente, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que esto que estamos diciendo, que la sorpresa o un evento inesperado, o las Torres Gemelas, o esto, o puede ser, no sé, yo lo conté en distintos ámbitos, en algunos lados lo conté en escuelas religiosas y me dijeron el día que asumió el Papa Francisco, fue algo sorpresivo y la gente lo recuerda mucho, o los hombres que les gusta el fútbol, el día que un equipo salió campeón, o la final del mundial, o el nacimiento de un hijo, o una mala noticia, ¿sí? Que te llamen por teléfono y te cuenten una mala noticia, uno lo recuerda muchísimo. ¿Cómo lo probamos? ¿Sí? Y básicamente los científicos lo que hacemos es arrancar por animales, ¿sí? Y lo que hicimos fue sorprender a roedores y verificar que cuando sorprendíamos a las ratas no solamente se acordaban mucho más de la sorpresa, sino que mejoraban recuerdos de corto término y lo pasaban a largo término. O sea, una rata que se acordaba algo unos minutos, cuando la sorprendíamos, ese recuerdo que se iba a desaparecer, lo mejorábamos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Y por qué sucedía eso? ¿Sí? Y esta es la parte más abstracta de todas, así que no miren este dibujo porque no van a entender nada. Lo debería borrar. Pero piensen en esto, ¿sí? ¿Por qué sucede esto a nivel cerebral en las neuronas? Yo les dije que cuando ustedes guardan un recuerdo, por lo menos 2 neuronas se van a unir, ¿sí? Pero también les dije que esas neuronas pueden tener muchas conexiones sinápticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe la neurona cuál es la conexión importante y cuál no? La neurona es una célula, no es alguien que tiene conciencia que dice, che, este recuerdo está buenísimo, guardalo y este descartalo. O sea, intensamente pasa en la película, no pasa en las neuronas, ¿sí? Las células esas no deciden conscientemente. Entonces tiene que haber un mecanismo por el cual eso suceda. Lo que nosotros postulamos y lo que comprobamos es que cuando un recuerdo es rutinario, o sea, cuando un recuerdo es de corto término, cuando algo se va a olvidar, las neuronas se van a conectar, pero van a generar adentro de esas células como si fuese una bandera, ¿sí? Como si fuese una señal que le está diciendo a la neurona, che, tengo un recuerdo, ¿sí? En el momento en que ese recuerdo desaparece es cuando la neurona
se le desaparece esa banderita. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, se conecta, adentro genera una banderita, en el momento que se cae esa banderita, la neurona se desconecta y uno se olvida. ¿Sí? En cambio, los eventos sorpresivos, ¿sí? Si yo hago ruido, si él se desnuda, es tu momento. No, si pasa algo que no estábamos esperando, ¿sí? Cualquier cosa, eso lo vamos a guardar de distinta manera. Pero ¿cómo lo vamos a guardar? Es muy simple. Dos neuronas, todos vamos a estar pensando en eso, dos neuronas se van a acercar, van a generar esa bandera, pero hay una sola diferencia, que es que esa banderita, para perdurar en el tiempo, años, necesita de proteínas, ¿sí? Y las proteínas van a venir de una parte de la célula que se llama núcleo y van a llegar hasta esa banderita. Pero las proteínas, ¿saben dónde ir? No, van donde está la bandera y van a sostener ese agite por mucho más tiempo y ese recuerdo va a perdurar. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una memoria rutinaria, como el desayuno o el almuerzo del 11 de septiembre, que lo vamos a olvidar? Esa situación que va a generar banderitas que sí van a caer, pero al toque, inmediatamente después, ¿qué te vino? Una sorpresa. La sorpresa que va a generar también banderitas, pero ¿qué va a disparar esa sorpresa? La síntesis de proteínas. Y las proteínas que van a ayudar a consolidar esos recuerdos van a ir donde hay, ¿qué? Banderitas. ¿Y ahora cuántas banderitas hay? ¿Una o dos? Dos. El del evento novedoso, que tenía que guardar, pero también el del evento rutinario, que no iba a guardar. Entonces guardo los dos recuerdos. El novedoso, que me llamó muchísimo la atención, pero todos los eventos cercanos que los iba a descartar. ¿Me siguen hasta acá? Y es por eso que la novedad ayuda a consolidar todas las situaciones periféricas que las íbamos a descartar. Esto tiene un sentido muy importante para nuestra memoria, para nuestra evolución como seres humanos y para nosotros. Porque no solamente es importante acordarse algo desde el momento que te sorprendes. Para entender ese recuerdo hay que acordarse de todo. De lo previo y de lo posterior. ¿Sí? ¿El tema cuál es? Que la neurociencia sabe muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo de ese mecanismo. Pero la escuela sigue siendo así. Antiquísima. Desgraciadamente es así. Pero no es una culpa de los docentes, ni de la educación, ni de la escuela. Yo les quiero contar una anécdota muy pequeña que nosotros hicimos como 15 capacitaciones, donde fueron como 16.000 personas. Y una de ellas, en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, vino una directora de un colegio que se estaba a punto de jubilar. Y me dijo: Fabricio, yo estoy re contenta, súper contenta, me pareció excelente la charla. Es la primera vez en 35 años de docencia que yo me doy cuenta que mis alumnos tienen memoria. Y lo peor es que me doy cuenta que mis alumnos tienen cerebro. O sea, una persona al frente de alumnos no se daba cuenta que sus alumnos tenían cerebro. A mí me parecía algo terrible, pero en el fondo es algo absolutamente genial. ¿Por qué debería tener en cuenta si nunca la formaron para eso? Si nunca le hablaron de las estructuras del cerebro, si no lo sabía. Pero no lo sabía ni ella, ni la ciencia. Hoy podemos contar con esos recursos porque la ciencia sabe eso. Antes no lo sabían. Entonces, por algo hay que unir el sistema científico y el conocimiento científico con el sistema educativo. Entonces, lo que quisimos probar es si esto de la sorpresa podía ayudar a mejorar los aprendizajes. Y esta es la parte que les debería interesar un poco más que la de las ratas y la de las banderitas. Lo hicimos en alumnos de primaria que tienen entre 8, 9 y 10 años, ¿sí? Chicos que saben leer y escribir, chicos que se portan mal. Y lo hicimos en chicos de distintos niveles educativos, y distintos estratos sociales y distintos tipos de aprendizaje. Lo hicimos en escuelas públicas, en escuelas religiosas, en colegios privados y bilingües, en colegios que van doble turno o un turno solo. O sea, hay un matiz enorme y súper amplio. Y lo que queríamos probar era realmente si una sorpresa mejoraba el aprendizaje. Lo que teníamos que sacar, ¿qué era? Hacer lo mismo que hicimos en ratas, pero en humanos, ¿sí?
Eso es un verdadero problema para un científico, porque un científico está formado para hacer experimentos, no para hablar con directores de escuela. Entonces yo iba a las escuelas, esto es real, se lo conté a él muchas veces, le golpeaba la puerta y le decía, yo quiero hacer un experimento porque yo descubrí en ratas, cuando sorprendo a las ratas, les mejora el aprendizaje. Yo quiero ver si eso pasa en los chicos. Se me reían así, o sea, me abrían la puerta lentamente y hasta que descubrí que había que modificar sutilmente la frase, que era, no había que decir experimento, había que decir actividad. Y no había que decir rata. Entonces, cuando descubrí que simplemente tenía que decir voy a hacer una actividad novedosa para ver si le puedo consolidar el recuerdo a los alumnos, genial. Al principio, la estrategia era malísima al principio, lo admito. Pero no sabía. Piensen que nos forman para estar en un laboratorio, ¿no? Ni tener contacto con el exterior. Imagínense ir a una escuela y hablar con un docente, ya era como una sensación espantosa. Pero es el siguiente experimento que es muy simple. Lo que hacía la maestra era llegar, primero lo hicimos con dos tipos de memoria, una memoria literaria y una memoria de dibujo, y lo que hicimos fue una sorpresa. Aquí quedó un momento de música, clase de música acá. Hicimos una clase de ciencia y una clase de música. ¿Qué tenía de novedoso una clase de ciencia y una clase de música? Ustedes pueden decir, bueno, siempre tienen clase de ciencia y clase de música. Lo que tenía de novedoso es que primero los chicos no sabían que iban a venir científicos o músicos, ¿sí? Nadie les avisaba. Los sacaban intempestivamente del aula y los llevaban a otro lugar, que podía ser el laboratorio, un patio, un salón, un lugar que ellos no sabían que iban a ir. Les daban clases desconocidos, ¿sí? Los chicos no tenían ni idea de qué iba a suceder y fundamentalmente era algo breve y divertido para los chicos. Esta sorpresa la hicimos básicamente porque no podemos replicar una sorpresa cualquiera dentro de una escuela, ¿sí? O sea, uno podría sorprender a los chicos asustándolos, cortando la luz, haciendo un incendio, disfrazarse de payaso, lo que sea, pero tenía que ser un evento novedoso y educativo para poder hacerlo en una escuela, ¿sí? Nos hubiese encantado hacer las otras opciones, pero no nos dejaron. No, mentira. Y lo que planeamos era lo siguiente. Y piensen que el experimento es muy simple, pero presten la atención. Imagínense que tienen dos divisiones o dos grados, no sé cómo se dice acá, pero tienen dos grupos de alumnos que tienen la misma edad, ¿sí? Un grupo llega a la maestra, les lee un cuento, algo habitual en esas edades es que la maestra les lea un cuento, y la clase sigue como si nada, ¿sí? Al otro grupo les lee otro cuento, esos dos cuentos son exactamente igual de dificultosos. Al otro día va la maestra y le dice, chicos, ¿se acuerdan que ayer les leí un cuento? Los chicos dicen, sí, esperemos. Y les da unas hojas y hacen una actividad, ¿sí? No es una actividad que tiene que ver con un examen, porque esos chicos a esa edad no hacen exámenes. Entonces rellenan las preguntas. A los 7, 8 años es muy fácil ver cuando se copian, porque se copian exactamente al cual el compañero. Entonces es una idea ideal para hacer experimentos, ¿sí? Actividades. Y a las 2 semanas lo que hacíamos era invertir los cuentos, o sea, la docente de esta división le lee el cuento anterior y al revés, pero asociábamos esa lectura a una sorpresa. Quiere decir, le leía el cuento, pasaba un determinado tiempo y los sacaba y los llevaba a hacer una actividad sorpresa como la de ciencia o la de música, ¿sí? Lo que esperábamos era que a las 24 horas, al día siguiente, cuando les tomen ese examen o ese escrito, eso mejorara. La comparación entre esas dos evaluaciones sea mejor con la sorpresa. Y lo que hicimos, y lo que nos resultó, fue que hicimos 4 tiempos de separación, ¿sí? Entre la sorpresa esa y el aprendizaje. La sorpresa podía ser dada 4 horas antes o 4 horas después, o 1 hora antes o 1 hora después. Y lo que observamos es que cuando sorprendíamos a los alumnos, esos 10 minutos, esos 15 minutos, sacarlos y llevarlos y dar una clase de ciencia que la bajamos de Google, o sea, una clase de ciencia cualquiera, no es que hicimos un super experimento, nos sorprendimos con nada, ¿sí? Con un huevo y sal y vimos que el huevo quedaba en el medio, nada súper interesante. Lo que observamos es que esos alumnos mejoraban la memoria un 60%. O sea, el rendimiento de ese cuento mejoraba un 60% con respecto a los que no habían tenido sorpresa. Significa que los alumnos pasaban de desaprobar a aprobar gracias a una intervención de 10 minutos, que la puede hacer cualquiera.
Lo más sorprendente, y este para mí es el dato más relevante, es que dentro de esos alumnos, ¿sí?, había un 20% que solamente respondía 3 preguntas muy, pero muy difíciles. Significa que la maestra llegaba, les leía el cuento y le hacía 3 preguntas que eran muy complejas. Solo el 20% de los alumnos le respondía. En cambio, cuando los sorprendíamos, ese valor aumentaba un 200 a un 300%. Significa que le mejorábamos un 300% esos recuerdos. Significa que le obligábamos al cerebro, gracias a la sorpresa, que guardar esos contenidos. Estábamos hackeando de alguna manera el cerebro. Y según he visto ahí, más interesante es una hora después. Sí, las separaciones que nos sirvieron fueron cuando se dieron 1 hora antes, o sea, lo sorprendiste y 1 hora después le leyeron el cuento, o 1 hora después le dieron el cuento y 1 hora después lo sorprendieron. Cuando esa separación es muy lejana, no pasó nada, ¿sí? Es interesante pensarlo y compararlo con el recuerdo que estábamos hablando del 11 de septiembre. Uno se acuerda de las situaciones periféricas, pero no se acuerda de todo el día, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo comprobamos realmente que esto es la sorpresa y no somos nosotros que tenemos un don mágico para darles memoria? Bueno, transformamos esa novedad en familiar, ¿sí? Y este es el peor experimento que un ser humano haya hecho en la historia de la humanidad, porque lo que teníamos que hacer era llegar un día, sacarlos a los chicos, llevarlos a un laboratorio, darles una clase, los chicos estaban súper excitados, buenísimo, buenísimo, y la semana siguiente hacer exactamente lo mismo. La cara de los chicos era, es lo mismo. Y la semana siguiente y hacer exactamente lo mismo. La cara de los chicos era, harto, basta, o sea, ya lo vi que el huevo que queda ahí. Bueno, esa semana, cuando la cara de los chicos era, me estoy aburriendo muchísimo, lo asociamos con el aprendizaje y no hacía nada. O sea, lo novedoso ayuda, lo familiar no hace nada, ¿sí? Lo hicimos de distintas maneras. Piensen esto, ¿qué pasa si ustedes entran al aula, apenas comienza la clase, les leen un cuento, esperan 3 horas, les leen otro cuento, esperan 1 hora y los sorprenden? ¿Qué pasa si los evalúan? ¿Qué memoria va a estar mejorada? ¿La del cuento cercano o la del cuento lejano? La del cercano, porque está a 1 hora. Lo que está cercano lo recuerda y lo que está lejano no, ¿sí? Lo hicimos con distintos tipos de memoria. No solamente lo hicimos con un cuento, sino, no sé si hay alguien que sabe pedagogía o que estudió, pero eso se llama figura de rey. La figura de rey es un dibujo geométrico. Bueno, les mejoramos la memoria de un dibujo geométrico que no tiene nada que ver. Y de hecho, lo hicimos en 8.000 chicos. Desde la primaria a la secundaria, hasta lo hicimos en la universidad. La única diferencia es que la sorpresa es distinta. Una cosa es sorprender a un chico que tiene 6 años, donde todo es absolutamente nuevo. Otra cosa es sorprender a un adolescente, donde ya no todo es nuevo. Y otra cosa es sorprender a un adulto, donde casi nada nos sorprende, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar en sus vidas, no los quiero deprimir, pero si yo les pregunto, o sí, no sé, yo me deprimo bastante haciendo esto, pero si yo les pregunto, en serio, hagan mentalmente una lista de recuerdos que tienen de la primaria. No sé, piensen. Yo me acuerdo de la señorita, los nombres de las maestras, los nombres de las maestras, mis compañeros, los recreos, cómo llegaba, mi hermana que era muy mala compañera en el viaje, me hacía 1000 cosas para no llegar temprano al colegio. O sea, me acuerdo de 1000 millones de cosas. ¿Se acuerdan algo ustedes? Bueno, más o menos. Pero si se toman un tiempo van a ver que van a aparecer recuerdos, ¿sí? Lo mismo pasa con la secundaria, con la adolescencia. Piensen, las novias, las salidas, no sé, las novias y las salidas y cosas del colegio, ¿sí? Pero si yo les pregunto, ¿qué recuerdos tienen de este año? ¿Qué recuerdos tienen? Normalmente, aunque no me lo cuenten, hay 3 recuerdos que afloran. Si se murió alguien, si nació alguien y si se fueron de viaje. Pero solo si se fueron de viaje a un lugar que nunca fueron. Porque si se fueron a un lugar de viaje que siempre fueron, esto no lo recuerdan, porque es rutina. Entonces, lo que podemos entender es que en la actualidad
toda nuestra vida es rutinaria. Y la rutina está buenísima porque nos deja tranquilos. Nada nos va a sorprender. Pero por otro lado, nos deja tranquilos, pero no tenemos ningún recuerdo. No sé si les pasó que llegan a esta época y dicen, noviembre, no puede ser. Ya llega fin de año, pasó un año. Para mí pasó un año y no pasó nada. Porque fueron todos los días casi iguales, ¿sí? Entonces, piensen que la sorpresa que estamos haciendo acá en los chicos es fundamental para guardar recuerdos. Por eso, cuando somos chicos, que todo nos sorprende, tenemos muchos más recuerdos que ahora, que no nos sorprende nada. Mejoramos a través de esta estrategia tan simple como sorprender a los chicos, mejoramos clases de inglés, clases de química, hicimos la figura del rey para adultos, mejoramos clases de astronomía, de informática. No solamente evaluamos a las 24 horas como en la primaria, sino lo evaluamos a las 48 horas, a los 7 días, a los 45 días, siguen teniendo la memoria más alta. Y eso que parece bastante irrelevante, evaluar mucho, pero mucho tiempo después, es algo importante para la educación. Piensen lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero valor de aprender algo? Es vincular un aprendizaje o una memoria que tuve a un evento nuevo. Es formar esa pared a través de esos ladrillos, ¿sí? Si yo no tengo ese recuerdo o esa memoria o ese aprendizaje en la cabeza, no lo voy a poder vincular con nada. Entonces, no estoy diciendo que esto sea aprendizaje. Lo que estoy diciendo es que para que puedan aprender, sí o sí, tienen que tener memoria de eso que les enseñaron en algún momento, ¿sí? De hecho, lo hicimos con distintas experiencias novedosas. A nivel secundario lo hicimos con clases de educación sexual, ¿sí? No con ningún desnudo, sino lo que hicimos fue llevar a un sexólogo y hacer una clase sorpresa sobre enfermedades de transmisión sexual y sobre el tema del embarazo en la adolescencia, lo cual los chicos pusieron una cara así, porque lo que tuvieron que hacer es, se les repartió tarjetas y tenían que actuar. Imagínense ustedes tres que tienen que pasar acá adelante, lo vamos a hacer ahora, no. Pero imagínense que ustedes tres le dan 3 tarjetas y tienen que vivir una situación en la cual ustedes dos, estoy inventando, son lesbianas y le tienen que contar a ella que es la madre. Bueno, se quedan así los chicos, como... Bueno, esa situación en la cual los chicos se tienen que exponer, tienen que vivir estrés, y el sexólogo va modelando eso, es absolutamente novedoso. Bueno, eso que es absolutamente novedoso, no solo lo van a recordar por mucho más tiempo, porque es novedoso, sino va a ayudar a consolidar todos los recuerdos que estaban cercanos, ¿sí? De hecho, hicimos un experimento, es la venganza mía hacia mi hermana, porque no pude ponerle una foto tan fea, pobre. Ahora me doy cuenta, pobrecita. Pero hicimos un experimento en la universidad para que se den cuenta de lo simple que es hacer esta metodología, para que ustedes no se asusten. No es que les quiero vender, no sé, un auto usado. Esto es muy fácil de ponerlo en la práctica. Yo trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y en un aula que se estaba dando histología tejidos, ¿sí? En el medio de la clase llega una persona vestida como de médica, ¿sí? Como que va a dar una noticia hacia los alumnos, que eso pasa habitualmente, y en vez de contar algo relativo a la universidad, empieza a contar un chiste. Y la cara de los pibes es como... No entiendo, o sea, no cuaja, no está bien, porque rompe con la rutina. Yo estaba esperando que me dé una noticia y me cuente un chiste. Y es buenísimo ver la cara de los chicos como hacen así, se miran, algunos se ríen, la persona esa se va y la clase sigue como si nada. Esa situación que rompe con la rutina, que dura 2 minutos, ayuda a consolidar los recuerdos de la clase de histología. La clase de histología, ¿tiene que ver algo con el chiste este? No. Como el avión no tiene nada que ver con la terraza, como tu comida no tiene nada que ver con las Torres Gemelas. Es la sorpresa en sí. ¿Me siguen? Yo me voy a saltear, tengo 5 minutos. Me voy a saltear una parte más interesante, se la van a perder. No, se la van a perder. Rápido. ¿Cómo? O sea, una de las cosas que estaban buenísimas de los alumnos es que lo podíamos hacer dentro de la escuela. Y eso es muy relevante a nivel educativo porque es muy replicable. Pero por otro lado, es algo bastante negativo. Porque todos sus alumnos, ustedes que son docentes me van a odiar, pero todos sus alumnos son bastante iguales, ¿sí?
viven más o menos en el mismo barrio, tienen más o menos la misma edad, tienen más o menos el mismo nivel cultural, comen más o menos lo mismo. Son individuos distintos, obviamente, pero son bastante parecidos entre sí, ¿sí? Yo lo que quería probar es si esta estrategia funcionaba a todo nivel, no dentro del aula, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue un experimento en un medio de comunicación. Básicamente sorprendimos a un montón de oyentes con algo muy simple. La radio donde lo hicimos se llama Vorterix, es una radio absolutamente de rock y nada más que rock, ¿sí? Y hicimos una sorpresa muy pero muy chiquita. En el programa dijeron que iban a poner un tema de una banda que nunca había sonado, porque una banda de rock muy famosa iba a estrenar un tema musical y había elegido justo, no sé cómo se lo creyeron, pero justo había elegido Vorterix para estrenarlo ahí. Entonces todos los fanáticos estaban súper contentos porque iban a estrenarlo ahí. Bueno, y no pasó eso. Cuando iban a poner el tema pusieron un tango de Gardel entero, ¿sí? Pero lo peor fue que cuando volvieron del tango de Gardel nadie dijo nos equivocamos, pusimos un tango de Gardel, que hubiese sido obvio, sino que hablaron como si hubiese tocado la banda de rock. Entonces la gente se enfureció, ¿sí? No sé si sabía, no sé si pasa acá en España, pero en Argentina sucede, todas las redes sociales están destinadas a que la gente insulte, ¿sí? Entonces todas las redes sociales de la radio eran se equivocaron, son unos idiotas porque pusieron a Gardel, queremos a AC/DC, no queremos a Gardel. Bueno, eso significó que se sorprendieron, eso significaba que habían aprendido más. Nosotros evaluamos los aprendizajes cercanos al tango y recordaban más la mañana cercana al tango que el mediodía, que estaba mucho más lejos. La sorpresa es tan simple que participaron alrededor de 500 personas, desde taxistas que estaban escuchando la radio, hasta adolescentes, hasta mujeres amas de casa que estaban trabajando con sus hijos. O sea, variedades de edades distintas. 3 minutos de un tango de Gardel ayudó a fijarles los conocimientos de esa mañana. Imagínense lo vulnerable que somos para el resto de nuestras memorias con los medios de comunicación. Y bueno, por último les vengo a contar qué es educando al cerebro para tratar de seducirlos de alguna manera y para invitarlos a sumarse a la distancia o no, porque estamos acá. Educando al cerebro es un grupo de gente, ¿sí? Que son científicos, algunos y otros no son científicos pero colaboran o son casi científicos o vienen de distintas ramas que se unieron de alguna manera para tratar de hacer esta transferencia, tratar de que el conocimiento científico que está destinado a los laboratorios, o sea, el rol que yo tengo en la sociedad científica es producir conocimiento. Ese conocimiento se produce generando trabajos científicos que se llaman papers, y esos papers lo único que significan para un científico es la posibilidad de acceder a otra investigación, ¿sí? Yo publico una cosa, me dan plata para publicar otra. Si yo no publico, no me dan plata y me quedo sin trabajo. El tema es que ese sistema científico es muy egoísta y es muy elitista. ¿Por qué? Porque no contempla que ese conocimiento de alguna manera puede servir a la sociedad, ¿sí? Si yo publico el trabajo y solamente lo leen mis pares científicos y ese trabajo tiene que ver con la educación y se hizo en 8.000 chicos, también son personas, 8.000 personas, ¿sí? Personitas, donde participaron maestros, educadores, directores y 50 colegios, yo me estoy quedando con un conocimiento que en realidad forma parte de todo. Entonces lo que intentamos hacer es transferir de alguna manera esos conocimientos. Lo hicimos en muchísimas ciudades, en Argentina le va súper bien, como dijo Juan. Esto es un gráfico que ahora le vamos a actualizar con esta charla, pero lo hicimos en 16 jornadas, fueron más o menos 15.000 personas, hicimos muchos kilómetros, participaron 15.000 oradores, 15.000 personas, 35 oradores. Vengo de 8 horas, más o menos, de entrevista por la publicación del libro, así que ni yo me entiendo lo que estoy diciendo, así que disculpa. Bueno, normalmente uno agradece, es imposible agradecer a todas las personas que participaron. Lo que sí les quería contar, y agradezco que está apagado, que va a conocer el libro que ella misma trabajó en él. Nosotros, desde hace un año, la Fundación Williams es una fundación que trabaja para ayudarnos a nosotros. No solamente permitió que yo pueda venir acá y dar esta charla, sino permitió hacer 5.000 de esos libros, en los cuales se reúnen muchos
muchos investigadores, hay actores, hay periodistas, pero la mayoría son investigadores de distintas ramas. Yo soy biólogo, pero hay físicos, matemáticos, hay psicólogos, hay médicos. Bueno, son un montón de textos que están buenísimos, textos de gente que trabaja en ese tema, que trata de transferir ese conocimiento al sistema docente. Desgraciadamente hicimos los libros de una calidad tal que cada libro pesa 1,5 kilos, por lo cual es imposible viajar. Para que se den una idea, traje 50 libros y nada más, vine sin ropa. Al día que llegué estuve comprando ropa porque solo traje libros. Todo esto se estrenó porque no podía traer otra cosa, así que traje muy pocos libros. Unos son para Pau, otros son para Juan y el resto no sé cómo vamos a hacer para poder repartirlos. Igualmente se pueden sortear, igualmente el libro va a estar accesible online para que ustedes lo puedan descargar en PDF dentro de unos meses y posiblemente si venimos en otras vueltas el libro lo traeremos de otra manera. Así que bueno, agradecerles a ustedes por venir un día a la tarde, ¿sí? Para mí es bastante normal, pero es un lunes a la tarde-noche, así que para mí es un placer enorme que me hayan escuchado en esta hora. Gracias a Pau que vino, gracias a toda la organización y a todos ustedes, así que si tienen alguna pregunta